El primer ministro de Israel comenzó el año recibiendo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia le vino en el terreno de la guerra que mantiene contra Hamás, y la mala noticia le vino en el terreno de la guerra que mantiene contra el poder judicial en Israel. La buena noticia fue que un dron logró localizar y eliminar a Saleh al-Arouri, que era el segundo en la jerarquía regional de Hamás. La organización terrorista Hamás tiene una estructura a nivel regional cuya máxima autoridad es Ismail Haniyeh, que reside en Doha, en la capital de Qatar, y la segunda autoridad era Arouri, que es también el coordinador a distancia de Hamás en Cisjordania, pero residía en un suburbio de Beirut, de la capital del Líbano. En ese lugar fue detectado por un dron israelí y eliminado junto a 4 lugartenientes. La muerte de Saleh al-Arouri es sin duda una buena noticia en la guerra contra Hamás, pero no era la noticia más esperada en esa guerra, porque lo más esperado para Netanyahu es que la operación militar que está arrasando la Franja de Gaza, con el precio en críticas y en repudios internacionales y en presiones de todo tipo recibidos desde el mundo contra Israel por la inmensa cantidad de muertos civiles palestinos en la Franja de Gaza y por la inmensa destrucción que está causando en las ciudades y en los campos de refugiados de la Franja de Gaza, es allí de donde esperaba la noticia que los militares que llevan adelante la operación en la Franja de Gaza hubiesen capturado o eliminado a Yahya Sinwar o a Mohamed Deif, ¿no? Sinwar y Deif son las máximas autoridades de Hamás en la Franja de Gaza, que es donde se está desarrollando esta guerra. Sinwar es el máximo líder político en la Franja de Gaza y Deif es el máximo comandante militar de Hamás en la Franja de Gaza. Saleh al-Arouri era un personaje muy importante, histórico además, estuvo junto a Ahmed Yassin y Abdelaziz Rantisi cuando estos crearon Hamás como una estructura con brazos terroristas muy fuertes en el año 1987. Fue al-Arouri quien creó el Esedim al-Qassam o la brigada al-Qassam, que son el brazo militar de Hamás, la milicia, el ejército terrorista de Hamás. Era sin duda una personalidad muy importante, pero hoy por hoy la mejor noticia para Israel sería que hayan caído Sinwar o Deif, que son los máximos líderes de Hamás en la Franja de Gaza, que es donde está ocurriendo la guerra y donde todavía los dos máximos líderes siguen libres y siguen ocultos, manejando la lucha de Hamás contra las fuerzas israelíes que incursionaron en ese territorio. La noticia mala viene de la guerra que Netanyahu entabló contra el poder judicial en Israel, una guerra que comenzó cuando el gobierno de rasgos extremistas, en el cual el Likud, que es el partido de la derecha tradicional israelí, liderado desde hace mucho tiempo por Benjamin Netanyahu, se asoció con partidos fundamentalistas, con partidos ultra religiosos, con el fundamentalismo hebraico, ¿no? Partidos de posiciones extremistas. Ese gobierno impuso una enmienda en una de las leyes básicas. En Israel no hay constitución, pero son interpretadas a modo de constitución un conjunto de leyes que están desde los orígenes del Estado israelí y que se conocen como las leyes básicas.
Esas leyes fueron elaboradas en los primeros años, a partir de 1948, que es cuando David Ben Gurión da por fundado y por creado el Estado de Israel. En los primeros años van elaborándose esas leyes básicas que en los hechos actúan como una constitución y por lo tanto tienen en el poder judicial al principal intérprete, ¿no?, de esas leyes básicas. La enmienda a una de las leyes básicas que estaba imponiendo Netanyahu le quitaba a la Corte Suprema de Justicia, la máxima instancia del Poder Judicial en Israel, que se llama Tribunal Supremo, le quitaba un atributo que tuvo desde la creación misma del Estado de Israel. Ese atributo es la posibilidad de vetar, de derogar leyes surgidas de la Knesset, del Parlamento israelí, que puedan ser consideradas contrarias al espíritu constitucional que surge de las leyes básicas o que puedan ser consideradas no razonables, que puedan ser consideradas inadecuadas. Del mismo modo, el Tribunal Supremo tiene la facultad de derogar, de anular una decisión del gobierno israelí que la máxima instancia judicial considere inconstitucional o anti-institucional, contrario al espíritu de las leyes básicas, ¿no?, que hacen a la legalidad, al sistema jurídico israelí. Esto es como fue desde siempre. Netanyahu propone enmendar una de las leyes básicas para quitarle ese atributo al Poder Judicial, para que el Poder Judicial ya no pueda derogar leyes de la Knesset ni anular acciones o decisiones del gobierno, diciendo que la existencia de ese atributo del Poder Judicial impide una verdadera democracia en Israel, porque el Poder Judicial está encabezado por jueces que no han sido votados por los ciudadanos israelíes, mientras que los miembros de la Knesset, el Parlamento, y los miembros del gobierno sí han sido votados por los israelíes. Este es el razonamiento de Netanyahu, ¿no? Hay que quitarle ese atributo al Poder Judicial porque a los jueces supremos no los votó nadie, por lo tanto no pueden ellos tener la autoridad de derogar leyes de legisladores que sí fueron votados por los ciudadanos y de gobernantes que sí fueron votados por los ciudadanos. Bueno, si tuviera razón Netanyahu, Israel nunca hubiera sido una democracia. Estaría por crearla ahora el gobierno extremista de Netanyahu, porque desde el origen, el 1948 hasta ahora, siempre la democracia israelí funcionó de ese modo. Siempre el Poder Judicial tuvo esos atributos que hoy quiere suprimirle el gobierno de Benjamín Netanyahu. Por eso, cuando tomó esa decisión, cuando aplicó esa enmienda, estallaron masivas protestas. Desde hacía muchos meses, las calles de Israel, todos los atardeceres, todas las noches, se llenaban de gente que con banderas israelíes acusaban a Benjamín Netanyahu y a su gobierno ultrarreligioso de pretender destruir la democracia israelí para crear una autocracia. Acusaban a Netanyahu de pretender esto para poder controlar a los jueces, de modo de ponerse a salvo de los juicios por corrupción que avanzan en su contra. Él tiene muchas denuncias por corrupción y muchos ya se convirtieron en procesamientos. Como no puede manejarlo, porque en Israel la democracia funciona de modo tal que los otros dos poderes no controlan la justicia, son poderes independientes, lo que intenta Netanyahu es ponerle un límite a la justicia, poder controlarla, para defenderse él de los procesos judiciales en su contra, y sus socios fundamentalistas hebraicos, sus socios ultrarreligiosos, lo que quieren es poder reemplazar las leyes básicas que son de carácter secular por leyes
surgidas del Talmud, de la Torá, por leyes religiosas, crear una teocracia en Israel. Por eso las masas israelíes salieron a las calles y tenían esta protesta todos los días contra el gobierno de Netanyahu. Por eso también se dividieron las Fuerzas Armadas en Israel, y muchos militares y muchos reservistas acusaban al gobierno de intentar destruir la democracia israelí. Muchos reservistas decían que no iban a volver a tomar las armas mientras hubiera un gobierno que no fuese democrático en Israel. Era una división profunda, una grieta gigantesca, aunque claramente la mayoría de los israelíes estaban en contra del intento de Benjamín Netanyahu de poner bajo su control al Poder Judicial, restándole atributos que son claves en la democracia israelí. Precisamente esa inédita efervescencia en la sociedad israelí que no se había visto jamás. Nunca un gobierno había sido acusado de querer destruir la democracia. Hubo momentos muy difíciles, si se quiere. El peor de todo fue uno en el que Netanyahu fue uno de los grandes instigadores y terminó con el asesinato del entonces primer ministro Yitzhak Rabin por las negociaciones secretas en Oslo que derivaron en el reconocimiento de la Autoridad Nacional Palestina y el regreso a Cisjordania de Yasser Arafat. Pero un momento tan crítico como este, con la sociedad masivamente levantada contra un gobierno al que acusa de querer destruir la democracia, eso es un hecho inédito. Y tal vez precisamente esa situación tan inédita, tan sin antecedentes en la historia del Estado israelí, iniciada en 1948, es lo que convenció a Hamás de que este era el momento para lanzar un ataque y para ver, ¿no?, qué tan debilitado estaba este Israel tan políticamente convulsionado, tan inéditamente convulsionado. Por eso se produjo, o esa sería una de las razones por las que se produjo, aquel pogromo sanguinario del 7 de octubre que detonó la guerra que está arrasando la franja de Gaza. Y efectivamente lo que encontró Hamás cuando invadió el sur de Israel y provocó masacres y violaciones y secuestros masivos en los kibutzim y en las moshavim, las aldeas agrícolas del sur israelí, bueno, precisamente lo que encontró fue a un Israel inéditamente desconcentrado de la seguridad en sus fronteras. Se supone que esa es la frontera, una de las fronteras más vigiladas del mundo, o la frontera más vigilada del mundo junto con el paralelo 38, que divide la península coreana entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y sin embargo, ¿no?, entraron turbas multitudinarias de Hamás armados hasta los dientes y tuvieron larguísimas horas para masacrar, para violar, para destruir, para secuestrar el Masa. Por esa situación inédita, en algún momento Benjamín Netanyahu va a tener que sentarse ante interrogadores que lo van a tener que hacer explicar por qué pudo ocurrir lo que jamás debió ocurrirle a Israel, ¿no?, que desde las fronteras con Gaza pudieran penetrar multitudes armadas hasta los dientes y tener larguísimas horas para masacrar civiles en aldeas agrícolas, en kibutz, en un festival musical al aire libre. Por eso va a tener que responder en algún momento. Y existe la sospecha de que Netanyahu va a querer prolongar indefinidamente esta guerra, porque sabe que cuando esta guerra termine, las masivas protestas van a volver a la calle. Ahora fortalecidas por la decisión que acaba de tomar la Corte Suprema de Justicia. Y esa decisión empieza a sellar el futuro de Benjamín Netanyahu. Cada vez es más difícil
imaginar que pueda seguir gobernando este proyecto de autócrata después que termine la guerra que comenzó en alguna medida importantísima también por su culpa.